Imagina a un hombre que ha desentrañado los misterios del tiempo, la luz y el espacio. Un genio que revolucionó la ciencia moderna y nos demostró que el universo es curvo, dinámico y misterioso. Ahora imagínate a ese mismo hombre rechazando al Dios de las religiones tradicionales, rechazando al Dios que juzga, que castiga, que está enojado, y en cambio señalando a otro, un Dios silencioso, impersonal y absoluto. Creo en el Dios de Spinoza, dijo. Y con esta frase, Albert Einstein soltó una bomba filosófica que reverbera hasta el día de hoy. Porque después de todo, ¿qué clase de Dios es este? ¿Y quién era este Spinoza? Es en este preciso momento cuando la historia comienza a arder por dentro. Porque Spinoza no era solo un filósofo holandés del siglo XVII, fue desterrado, perseguido, censurado, llamado hereje, blasfemo y loco, todo porque se atrevió a tocar los temas más sagrados con una valentía casi suicida. Reinventó la idea de Dios, y lo hizo de una manera tan radical, lógica y profunda, que hasta el día de hoy, más de 350 años después, nadie ha podido ignorar, ni siquiera Einstein. Pero, ¿qué tiene de poderoso la filosofía de Spinoza que encantó al físico más grande de todos los tiempos? Lo que decía de Dios, de la vida, del sufrimiento, que puede incluso hoy en día transformar la forma en que ves el mundo. Lo cierto es que Spinoza no ofrecía un consuelo fácil. No creía en los milagros, no esperaba un paraíso después de la muerte. Para él, la naturaleza era Dios, un Dios que no te escucha sino que te contiene, un Dios que no te responde, porque ya es la respuesta misma. Y aquí es precisamente donde comienza la paradoja que preocupó a Einstein y que seduce a tantos pensadores hasta el día de hoy. ¿Cómo podía un hombre que no creía en un Dios personal, en un cielo o en un infierno, ser tan profundamente espiritual, como alguien que fue expulsado de su propia comunidad religiosa por pensar demasiado, terminó creando una visión del mundo tan coherente que ni siquiera los científicos modernos pueden ignorar? A lo largo de este vídeo entenderás cómo la trágica e intensa vida de Baruch Spinoza dio forma a un pensamiento capaz de atravesar siglos. Descubrirás por qué es considerado uno de los filósofos más peligrosos de la historia, y al mismo tiempo, uno de los más liberadores. Y sobre todo, te darás cuenta de que este Dios de Spinoza está quizás más cerca de lo que crees, en cada latido de tu corazón, en cada hoja que cae, cada momento que te callas y sientes que hay algo más grande, aunque nadie te haya explicado qué es. Prepárate. El viaje que vas a comenzar ahora no se trata de si crees o no en Dios. Se trata de replantearse todo lo que te han enseñado. Se trata de ver lo divino a través de los ojos de la razón, la libertad y la naturaleza. Se trata de descubrir que, tal vez, Spinoza ha visto a Dios como realmente es. ¿Y tú? ¿Estás listo para verlo también? Baruch Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición en Portugal. Desde muy joven respiró el peso de la tradición, la rigidez de la fe y el silencio de las preguntas prohibidas. Era demasiado inteligente, demasiado inquisitivo, demasiado curioso para aceptar simplemente las respuestas que le daban. Y ese fue el comienzo de su ruina, o, como dirían algunos, de su liberación. A temprana edad, Spinoza comenzó a asistir a clases de filosofía fuera de la comunidad, donde estuvo expuesto a las ideas de Descartes, a los textos prohibidos de Giordano Bruno y a los escritos científicos que circulaban clandestinamente. Comenzó a ver fallas en la forma en que la religión describía el mundo. El Dios que le enseñaron a temer parecía demasiado pequeño frente a la inmensidad de la naturaleza, demasiado predecible para encajar en el caos de la realidad. Y entonces cometió el pecado imperdonable. Comenzó a decir en voz alta lo que muchos solo susurraban en la oscuridad. A la edad de 23 años, fue excomulgado. La sentencia de Herem, una especie de muerte social,
Fue leída en voz alta en la sinagoga con palabras tan violentas que se recuerdan con escalofríos hasta el día de hoy. Maldito sea día y noche. Nadie debe hablarle, ni siquiera por escrito. Nadie lo ayuda, nadie lo acoge. A todos los efectos, Spinoza fue borrado, no solo como judío, sino como ser humano. Pero fue precisamente en este exilio donde floreció, aislado, rechazado, sin comunidad, sin familia, sin nombre. Spinoza encontró lo único que nadie podía arrebatarle, el pensamiento. Comenzó a vivir con sencillez, casi como un monje laico. Se ganaba la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, instrumentos para ver más lejos, más profundo y con mayor claridad. Y tal vez eso lo diga todo. Mientras pule lentes, también pule ideas. Mientras afilaba el cristal, pulía su alma. Spinoza rechazó puestos universitarios, rechazó ofertas de protección política y nunca publicó su obra más audaz, la Ética, en su vida. Sabía lo que les pasaba a los que se atrevían a tocar lo sagrado con manos humanas. Giordano Bruno fue quemado vivo por mucho menos. Galileo se vio obligado a renegar de sus ideas para no morir. Spinoza eligió la vida en silencio, no por miedo, sino porque sabía que el tiempo es el mejor mensajero de ideas peligrosas. Su muerte fue prematura, a la edad de 44 años, probablemente causada por la inhalación constante de partículas de vidrio mientras trabajaba. Pero lo que dejó atrás no se ha roto. Al contrario, explotó como una granada filosófica cuya metralla alcanza a físicos, psicólogos, teólogos y a todos aquellos que se atreven a pensar hasta el día de hoy. No tuvo hijos, no se casó, no dejó posesiones, pero dejó algo más grande, una visión de Dios que no cabe en los templos, una ética que no depende del castigo divino, una libertad que comienza cuando termina el miedo. Y tal vez por eso Einstein, siglos después, enfrentado a las leyes cósmicas que rigen el universo, no pudo pensar en otro nombre. No fue Moisés, Jesús tampoco, ni Mahoma. Era Spinoza, porque Spinoza veía a Dios donde nadie se atrevía a mirar, en la lógica, en el movimiento, en silencio. Y ahora que conoces la trayectoria de este hombre desterrado, silencioso y brillante, estás listo para entrar en el núcleo de su pensamiento, en el punto donde la filosofía y la divinidad se fusionan. Para entender a Spinoza, necesitas desaprender casi todo lo que has escuchado acerca de Dios. Olvida al anciano, con barba blanca en las nubes. Olvídate del Dios que castiga, que escucha oraciones, que cambia su estado de ánimo. Olvida también al Dios que exige sacrificios o se ofende por tus pensamientos. Para Spinoza, todo esto no es más que proyecciones humanas, sombras infantiles proyectadas sobre el infinito. No creía en un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Al contrario, creía que el hombre solo sería libre cuando dejara de intentar humanizar a Dios. Pero entonces, ¿quién es Dios para Spinoza? La respuesta es corta y devastadora. Dios es la naturaleza. Pero no solo la naturaleza de los árboles, los ríos o los animales. Spinoza hablaba de natura naturans, la naturaleza que crea, que sostiene, que es la causa de sí misma. Una fuerza eterna e infinita que no nació y nunca morirá, que no piensa como nosotros, sino que es pensamiento, que no actúe con intenciones, sino que sea pura acción. Un Dios que no gobierna el mundo, Él es el mundo. Y si esto suena místico, prepárate, es profundamente lógico. Spinoza parte de un razonamiento despiadado. Si todo lo que existe necesita una causa, y si retrocedemos infinitamente en busca de esa causa, llegaremos a algo que no depende de nada más para existir. Algo que existe por sí mismo, substancia como él lo llamaba. Esta sustancia es infinita, indivisible y eterna, y ella es Dios. O, si se prefiere, el tejido mismo de lo real. Pero aquí viene el choque. Eres parte de ello. Yo, tú, tu mente, tu cuerpo, tu miedo, tu amor, tu ira, tu alegría,
Todas estas son expresiones de esa única sustancia. Para Spinoza, Dios no está fuera de ti. Él eres tú y todo lo que te rodea. Esta idea destruye la separación entre lo sagrado y lo profano, entre el cuerpo y el alma, entre el hombre y la naturaleza. En su opinión, todo lo que existe es divino, porque todo es una manifestación de la misma realidad infinita, y por lo tanto no hay pecado, no hay milagro, no hay libre albedrío en el sentido religioso, solo hay necesidad. Todo sucede porque no podía dejar de suceder. La libertad para Spinoza no es hacer lo que uno quiere, es entender por qué haces lo que haces, y al entender, encontrar la paz. Pero esta paz tiene un precio, el abandono de la ilusión. No hay consuelo fácil en el pensamiento de Spinoza. Dios no te ama como a un padre amoroso. Él no te salvará de un cáncer, de una pérdida, de una tragedia. Él no te recompensará por orar, ni te castigará por pecar, porque no escucha. Y sin embargo, Spinoza dice que conocer a este Dios es el camino más puro hacia la felicidad, porque una vez que entiendes las causas de todo, cuando ves el mundo como realmente es, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a fluir con ella. Es en este punto que el pensamiento de Spinoza se convierte en práctica espiritual. No hay fe ciega, pero sí reverencia. No hay oración, pero sí contemplación. No hay sumisión, pero sí comprensión. Conocer el orden natural de las cosas, para él, es el acto más sagrado que puede realizar un ser humano. Y aquí es donde todo se conecta con Einstein, porque cuando Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza, no estaba hablando de religión, hablaba del orden, de belleza, de coherencia. Veía en las leyes de la física la misma perfección silenciosa que Spinoza veía en la naturaleza. Ambos estaban, de diferentes maneras, tratando de tocar lo inalcanzable, y ambos encontraron la paz en una fuerza que no habla, pero es. Spinoza redefinió a Dios sin misticismo, sin dogmas, sin sacerdotes. Y al hacerlo abrió una puerta a una espiritualidad de la razón, de la aceptación, de la claridad. Una espiritualidad que comienza cuando dejas de pedirle al mundo que cambie y empieza a entender por qué es como es. Einstein creció en un mundo donde la religión y la ciencia parecían dos fuerzas opuestas. Por un lado, las iglesias que predicaban un Dios personal, que interfería en los acontecimientos mundiales y exigía fe. Por el otro, la física emergió con fuerza, demostrando que el universo estaba gobernado por leyes precisas, frías y matemáticas. En medio de esta tensión, Einstein creció, primero como un niño judío curioso, luego como un joven físico que rompería las estructuras de la física clásica y finalmente como un hombre en busca de sentido. Pero a pesar de ser un científico, Einstein nunca fue escéptico en el sentido ordinario. Despreciaba el ateísmo puro, llamándolo psicológicamente estéril. Al mismo tiempo, rechazó por completo la idea de un Dios que escucha oraciones, castiga a los pecadores o interviene en milagros. Esta dicotomía le acompañó hasta que encontró en Spinoza un puente. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, y no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. Esta frase de Einstein, dicha simplemente, es en realidad una declaración filosófica explosiva. Revela que, para él, Dios no era un padre ni una figura moral. Dios era el orden mismo del cosmos, silencioso, imparcial, majestuoso. Einstein encontró en Spinoza la posibilidad de unir ciencia y espiritualidad sin traicionar a ninguna de las dos. La física demostró que el universo seguía leyes exactas. La filosofía de Spinoza decía que estas leyes eran en esencia la manifestación misma de Dios. La gravedad, la relatividad, la velocidad de la luz, las curvas del espacio-tiempo, todos ellos, para Einstein, no eran solo fenómenos físicos, eran expresiones de lo divino. Y más que eso, Spinoza le enseñó a Einstein humildad ante el universo.
la conciencia de que por mucho que descubriéramos, siempre habría algo más allá, algo intacto. Einstein dijo que lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio, y que este sentimiento era la semilla de todo el arte y la ciencia verdaderos. A esto lo llamó religiosidad cósmica, y el que plantó esta semilla en su mente fue Spinoza. Pero esta influencia no fue solo intelectual. Dio forma a la forma en que Einstein veía la vida, la muerte, el sufrimiento y la moral. No creía en el castigo post-mortem ni en un alma separada del cuerpo. Para él, como para Spinoza, todo era una sola sustancia, y la muerte no era más que una transformación inevitable de esa sustancia. Este pensamiento lo calmó ante la tragedia. Cuando su esposa murió, cuando enfrentó críticas o enfermedades, no oró, aceptó, lo entendió, porque, al igual que Spinoza, sabía que todo lo que sucede, sucede por una razón, incluso si esa razón está más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero no creas que eso lo dejó indiferente. Todo lo contrario, la conexión con Spinoza lo hizo profundamente ético. Creía que al comprender el orden del universo, tenemos la responsabilidad de actuar con compasión, justicia e inteligencia, porque nosotros somos parte de ese orden, no como reyes o criaturas especiales, sino como expresiones temporales de algo eterno. Einstein no quería un Dios que resolviera sus problemas. Quería entender cómo funciona el universo, porque en esa comprensión había belleza, reverencia y verdad. Y Spinoza le dio ese camino. Si todo es Dios, si todo es una sola sustancia infinita en diferentes modos de ser, entonces, ¿el sufrimiento también es parte de lo divino? ¿La tristeza, la injusticia, la pérdida, el miedo? La respuesta de Spinoza es brutal, honesta y, curiosamente, liberadora. Sí, todo lo que existe, existe por una razón. Y cuando comprendemos esta razón, encontramos la única forma posible de libertad. Esta es la clave de la vida práctica según Spinoza. La comprensión te hace libre. No hay forma de controlar el mundo, pero hay una manera de entender por qué es así, y eso lo cambia todo. Cuando comprendes que tus sentimientos no provienen de maldiciones invisibles, ni de un castigo divino, sino de causas naturales, físicas, psicológicas, lógicas, comienzas a sanar. Spinoza llama a esto pasar de la pasión a la acción. Deja de ser esclavo de las emociones, de las reacciones impulsivas, y empieza a moverte desde la comprensión. No se trata de sofocar lo que sientes, se trata de entender por qué te sientes y, al hacerlo, cambiar tu relación con el dolor. Imagina a una persona que ha sido traicionada. La mayoría se entregaría al odio, a la ira, al deseo de venganza. Pero Spinoza nos invita a mirarlo a través de otra lente. ¿Qué causó esta traición? ¿Qué cadena de acontecimientos, creencias, impulsos e ignorancia condujeron a este punto? Al comprender, no ignoras el dolor, sino que lo transformas. Dejas de ser una víctima. Te conviertes en un alquimista de tu propia alma. Y este es uno de los puntos más profundos de la filosofía de Spinoza. La ética nace del conocimiento. No hay mandamiento. No existe tal cosa como hazlo o arde en el infierno. Solo existe el movimiento del alma que se comprende a sí misma, y por lo tanto, desea naturalmente el bien, la cooperación, la armonía. Cuanto más comprendemos la realidad, más dejamos de luchar contra ella. Y cuanto más aceptamos el flujo de las cosas, más nos convertimos en parte de él, ligeramente, lúcidamente, con fuerza. Pero ojo, aceptar no es resignarse. Spinoza no invita a la pasividad, invita a la madurez. No cambiarás la naturaleza del mundo, pero puedes cambiar la forma en que te posicionas en él. La ira que una vez te controló, ahora se disuelve. El miedo que paralizaba ahora se disuelve. La culpa, el orgullo, los celos, todo esto se desmorona, no porque hayas seguido adelante, sino porque has entendido el origen, y lo que se entiende ya no te domina. Esta es la verdadera libertad para Spinoza, la libertad interior.
no la libertad de hacer lo que quieras. Eso sería una ilusión, porque todo está encadenado por causas y efectos. Pero la libertad de actuar conscientemente, de desear el bien porque entiendes tu necesidad, de vivir en paz porque entiendes que el universo no conspira contra ti, simplemente es. Y lo más bonito, esta libertad es accesible para todos. No necesitas un templo, ni un ritual, ni un gurú. Solo tienes que pensar, reflejar, observar. Usa la razón no como una fría prisión, sino como un camino de luz. Spinoza creía que el alma humana, al comprender el orden eterno del universo, tocaba la eternidad dentro de sí misma. Y esto era lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, el sentimiento más elevado que un ser humano puede alcanzar. Este amor no es romántico, ni emocional. Es el éxtasis de la mente que comprende, el placer del alma que encuentra coherencia en el caos, la paz de aquellos que dejaron de buscar explicaciones mágicas y encontraron respuestas profundas. Y no tienes que ser un genio, ni un filósofo. Solo se necesita coraje para enfrentar la realidad tal como es, sin velos, sin promesas. Solo entonces la vida se vuelve ligera incluso cuando es pesada. Solo entonces el dolor se convierte en sabiduría. Solo así el miedo se convierte en serena confianza. Al final de todo, ¿qué nos queda? Cuando nos quitamos las máscaras del mundo, las promesas del paraíso, el miedo al infierno, las respuestas prefabricadas que se nos han dado desde la infancia, ¿qué queda en pie? Para Spinoza, solo hay una cosa, la verdad. Y no necesita dogmas, templos ni intermediarios. Está aquí, ahora, palpitando en la estructura de la realidad, en tus pensamientos, en tu cuerpo, en los ojos de aquellos que te miran. No requiere una fe ciega, sino una mirada abierta. No exige sacrificios, sino que te pide que te liberes de las ilusiones, de los vicios de la mente, de la idea de que todo gira en torno a ti. Y es esta verdad la que silenciosa e implacablemente Einstein también reconoció. Cuando miraba al cosmos, veía más que ecuaciones. Veía un milagro sin autor, un orden sin intención, una belleza que no necesitaba justificación. El Dios que él vio no tenía rostro, pero sí tenía estructura. Y esa estructura era Spinoza. Ahora mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces has sufrido pensando que la vida era injusta, aleatoria, cruel? ¿Cuántas veces te has sentido traicionado por un universo que parecía sordo a tus peticiones? ¿Qué pasaría si, como Einstein, estuvieras mirando al lugar equivocado? ¿Y si lo divino no estuviera fuera, pero en el interior? ¿Y si el significado no venía de fuera? Pero, para entender por qué buscas significado, ¿qué pasaría si la libertad no fuera hacer lo que quieres, sino entender por qué quieres lo que quieres? Esta es la lección que nos deja Spinoza. Una lección sin gritos, sin promesas, sin cielo ni infierno. Una lección limpia, racional, profunda y sin embargo más espiritual que cualquier dogma. Fue expulsado, rechazado, olvidado. Murió pobre, aislado, sin gloria. Pero plantó una semilla que siglos después germinó en el corazón del más grande científico de la historia. Y ahora germina en ti si lo permites, porque cuando conoces a Spinoza, conoces otra forma de amar. Un amor que no depende del regreso. Un amor que no necesita palabras. Un amor intelectual, tranquilo, profundo, eterno. Empiezas a ver que todo lo que te sucede forma parte de una red infinita de causas, y que entender esta red es el mayor antídoto contra el miedo, contra la desesperación, contra el resentimiento. Aprendes a ver la vida no como una secuencia de accidentes, sino como un flujo perfecto, aunque incomprensible a primera vista. Y de repente, cuando menos te lo esperas, te das cuenta de que estás en paz, no porque todo saliera bien, sino porque finalmente has entendido por qué las cosas son como son. Y esta comprensión tal es sagrado. Quizás este sea el verdadero Dios de Einstein, y tal vez también puede ser el tuyo.